mañana regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Este fin de semana me encontré con varias personas que me decían, si los puertorriqueños fuéramos como los inuit, los habitantes de Groenlandia. Así mismo. Y yo le pregunté por qué. Me dice, bueno, porque esa gente vive en prácticamente un territorio autónomo, quieren la independencia, pero Estados Unidos le está ofreciendo dinero, literalmente le vamos a dar dinero para que voten por la estadidad, o de lo contrario le vamos a ofrecer un jugoso contrato de libre asociación. Sí, ya tú ves dónde están los intereses de Estados Unidos. Hay que ubicar toda esta conversación en términos de la realidad geográfica, ¿verdad? Groenlandia es una isla, es la isla más grande del planeta, pero está en el círculo ártico. Allí las temperaturas son menos 40 Celsius, y cuando se pone bueno son 10 grados Celsius. Y eso es en el verano, en la etapa más cálida. Ir para la playa. Ahí es para ir para la playa para ellos. La población es minúscula, ¿verdad? Menos de 100,000 habitantes. Y la etnia principal, como tú muy bien mencionas, son los inuit, que son los habitantes del círculo ártico. Son los que inventaron los kayaks y los que aprendieron a navegar toda esa región y a cazar en esos botes de piel. Y desafortunadamente, ¿verdad?, por el coloniaje europeo, pues los inuit fueron conquistados por los daneses. Los daneses son la gente de Dinamarca. Y esto ha hecho que ese país se haya desarrollado, ¿verdad?, primero de colonia burda, ahora un territorio autónomo, en donde hay un fuerte movimiento independentista. En el 2009 hubo un referéndum y hubo una votación para obtener mayores poderes, y es parte del debate que sale a la luz pública con este asunto del interés de Donald Trump de anexarse, de invadir, de ocupar, de lo que sea, Dinamarca, porque uno no sabe, ¿verdad?, qué resulta de esto, porque si vemos los paralelismos con Venezuela, nunca se ha dicho la verdad sobre lo que se pretendía, sobre la justificación y sobre lo que está pasando actualmente. Y en el contexto de Dinamarca, recordaremos que cuando Donald Trump ganó su primer término, él inmediatamente pensó en Dinamarca, que él quería que Dinamarca fuera parte de Estados Unidos, y de hecho una vez preguntó a sus asesores si Puerto Rico podía ser cambiado por Dinamarca. Imagínate en el grado de preferencia que está Dinamarca sobre Puerto Rico en la mente de Donald Trump, cuando él quería salir de nosotros mediante un intercambio para que Puerto Rico fuera colonia de Dinamarca. Pensamientos totalmente alocados, pero mirar hasta dónde nos ha llevado todo esto ahora, ¿no? Después del secuestro y del acto criminal contra Venezuela de parte de Estados Unidos, que Estados Unidos lo que buscaba era un cambio de régimen, solamente ha logrado hasta ahora secuestrar a Maduro, y no sabemos si eventualmente logrará condenar a Maduro, porque luego al otro día de haber secuestrado a Maduro dijeron que el cartel de los soles no existe, y esa es la base fundamental para las acusaciones de narcotráfico y armas de Maduro. Así que si la organización que Maduro dirigía y que era la que distribuía los narcóticos en Estados Unidos no existe, ¿cómo tú vas a sustentar una acusación? Pero mirando ese paralelismo, obviamente lo que puede resultar de esto es realmente impensable en este momento, porque no sabemos las vueltas que va a dar esto. Lo cierto es que esto ha generado una oposición inmediata y abierta de parte de la gente de Dinamarca y de particularmente los daneses, y también de los otros países de Europa, porque Donald Trump está haciendo estas amenazas de hasta acción militar que no la han descartado. Debes haber escuchado a Stephen Miller y a Rubio, ¿verdad?, que ellos no han descartado una acción militar contra Dinamarca para ocupar y anexarse a Groenlandia, pero ellos están en un tratado con Europa, más de 30 países, en donde ellos se han comprometido, ¿verdad?, en el artículo 5 del tratado,
a defenderse mutuamente por cualquier amenaza. Lo que pasa es que las amenazas que se concibieron para hacer ese tratado eran las amenazas externas, particularmente la Unión Soviética y luego Rusia. No está contemplado para una amenaza interna de un socio, el socio principal de ese tratado. Así que los europeos están como que recuperándose del golpe, ¿verdad? Están, cuando le da un uppercut a un boxeador y está dando traspié. Y la respuesta, aunque ha sido vocal, ha sido ridícula en términos militares, porque habrás escuchado que ellos han enviado unos contingentes militares a Groenlandia, y cuando tú vienes a ver los números, pues 1, 2, 3, 5, más, el más que envió fue Francia, que envió 15 personas. Así que cómo se pretende, ¿verdad?, estos países defender a Groenlandia y a Dinamarca con esas fuerzas minúsculas. Y lo que va a ocurrir en los próximos días va a ser bien importante, porque hay unas reuniones de alto nivel. Marco Rubio y J.D. Vance, tengo entendido que van a ir a Europa, a Dinamarca, a dialogar sobre esto, y como ellos no entienden razones, pues ellos van a querer comprar Dinamarca, que el valor debe ser incalculable. Alfonso, imagínate, en el siglo XIX las cantidades mediante las cuales se compraban territorios eran ridículas, porque el valor del dinero era diferente, pero ahora, con la importancia de los recursos naturales, el petróleo, las tierras raras, etcétera, los valores son incalculables. ¿Qué van a ofrecer ellos allí? Yo no sé. Pero anexarse a la fuerza a Groenlandia por encima de los dictámenes de Dinamarca, pues sería un acto de guerra. Y un acto de guerra, pues se responde con la guerra. Las diferencias, las disparidades militares entre Europa y Estados Unidos son evidentes. De hecho, parte de las peleas que ha tenido Donald Trump con la Unión Europea es que no han aportado lo que se supone conforme al pacto que deben aportar, en términos del % del presupuesto que deben aportar. Y eso pues ha mantenido unas tensiones bien grandes desde que entró Donald Trump. Pero si ellos deciden ocupar, ellos lo hacen de la noche a la mañana, Alfonso. Allí hay 50 y pico mil a 100.000 habitantes. No tienen fuerzas militares comparables para defenderse. Así que sería un golpe bien duro a la OTAN, y sabe Dios si esto conduciría a que la OTAN se disuelva. Finalmente no pueda operar con todas esas contradicciones. Y uno tiene que plantearse, entonces, si la OTAN no funciona, porque ha habido una invasión, un acto militar de Estados Unidos contra uno de sus países, de los miembros, pues ¿qué va a hacer Rusia? O sea, ¿dónde queda Europa ante Rusia? Que ellos tienen este terror, esta paranoia totalmente completa de que Rusia va a atacar, y que ellos tienen que prepararse para un ataque militar de Rusia. Todo esto con el propósito de aumentar la producción militar, de enriquecer los bolsillos de las compañías de armas de Europa, etcétera, ¿verdad? Y las clases dominantes que son accionistas de esas compañías de armas. Todo esto tiene una justificación económica, ideológica dentro del capitalismo. Meterle miedo al pueblo para que acepte recortes en los programas sociales, para que acepte que se aumenten los presupuestos. Pero Rusia no ha dado ningún indicio de que pueda o tenga la intención de agredir a Europa, y tampoco de que tenga la capacidad de una operación militar de esa envergadura. Mira ¿verdad?, lo duro que se le ha hecho a Rusia la guerra en Ucrania, y todo eso pues te indica que una guerra con Europa sería una situación absurda. Pero sin Estados Unidos en la OTAN, pues cambia el juego, ¿verdad?, en términos de lo que ellos podrían hacer para fortalecer su defensa. Así que estamos ante una situación, Alfonso, de un reacomodo geopolítico enorme, no tan solo en el asunto de que ya el mundo no es unipolar, que hemos hablado muchas veces, sino en el asunto de que aún los propios miembros de lo que era el mundo unipolar, de los aliados, asociados de Estados Unidos, pues estarían fragmentándose. O sea, eso abonaría aún más a la transformación que se podría dar de que el mundo sea un mundo multipolar, en donde diferentes países se unen, hacen alianzas
y establecen sus propios sistemas de defensa y sus sistemas económicos, lo cual a la larga va a debilitar mucho más a Estados Unidos, que está tratando de hacer esos esfuerzos por mantenerse como hegemón, pero lo que está ocasionando es una respuesta de los diferentes países que va a acelerar su caída como el país hegemónico del planeta. Y ante toda esa situación, Alfonso, pues, ¿qué hay con Puerto Rico, no? ¿Qué significa eso para Puerto Rico? ¿Qué consecuencias puede traer? Políticas, económicas, sociales, hasta geopolíticas. Crea un ambiente súper complicado porque, como tú dijiste al principio, Donald Trump está dispuesto a ofrecerle la estadidad o un dinero, una cantidad de dinero que podría ser estratosférica a Dinamarca para comprar a Groenlandia, y también podría ofrecerse un pacto de libre asociación que envidiarían los autonomistas aquí en Puerto Rico. Y esto puede significar, Alfonso, varias cosas bien interesantes. Número uno, que sobre Puerto Rico Donald Trump no tiene ningún plan. Porque en todas estas conversaciones donde se hablan de todas esas opciones, no dicen, mira, como Puerto Rico, aunque se ha mencionado a Puerto Rico porque los daneses y los groenlandeses dicen que como el Estado Libre Asociado no puede ser porque Puerto Rico son más pobres. O sea, nosotros, y es la verdad, nosotros somos mucho más pobres bajo el Estado Libre Asociado, bajo la colonia norteamericana, que en la autonomía de Groenlandia con los daneses. Y eso pues te dice, ¿verdad?, que Donald Trump de seguro no está pensando en este tema, y que cualquier cosa que Donald Trump vaya a hacer en el futuro podría estar condicionado por lo que ocurra con Groenlandia. Y me explico. Groenlandia, siendo una colonia, si Estados Unidos llegase a un acuerdo con Dinamarca y le concediera algún tipo de relación política con Estados Unidos, convertir en un estado a Groenlandia en términos políticos sería convertir a Groenlandia en un estado demócrata, porque la gente de Groenlandia está acostumbrada a un sistema social que es muy distinto al sistema económico de Estados Unidos en términos de las instituciones para beneficio del pueblo, la educación, la salud. Y si eso ocurriese, que es realmente especular de una manera grandísima, Groenlandia no sería un estado republicano. Así que hasta eso llegan esas elucubraciones de Donald Trump de estar haciéndose daño, pegándose un tiro en el pie al aceptar un país como estado que podría tener una composición ideológica muy diferente a la del Partido Republicano. Sabes que a Puerto Rico no le van a ofrecer jamás la estadidad porque Puerto Rico es un país que se identifica con los demócratas. En el pasado, la pasada votación del 2024 que se hizo para la presidencia, que es de mentira, pero pues es indicativa, Kamala Harris dio una pela, ¿no? Así que Donald Trump sabe eso, y Donald Trump no va a adelantar el trámite de la estadía, y ya lo ha dicho directamente que sería muy dañino para Estados Unidos. Pero el que Estados Unidos esté buscando diferentes opciones para Groenlandia sin hablar para Puerto Rico, pues hasta ahora a mí lo que me dice es que no tiene ningún tipo de intención de lidiar, o por lo menos no tiene una idea concreta de hacerlo próximamente, de lidiar con el tema de Puerto Rico, más allá de lo que nos ha convertido ahora, que es una plataforma militar para agresión de los países del Caribe y para la agresión de los países de Latinoamérica. Eso es lo que uno puede ver hasta este momento. Algo que pueden hacer con ELA o sin ELA, con república o sin república, con estado o sin estado. Sí, definitivamente hay que ser bien honestos en esto. La independencia no necesariamente implica la completa desmilitarización de Puerto Rico. Ellos tienen bases militares en 800, tienen 800 bases militares en más de 65 países, y están hablando de construir ahora una base militar naval en el puerto de Callao, en Perú. Así que tienen una base en Cuba. Tienen la base de Guantánamo en Cuba. Así que esto es parte de las negociaciones que podrían haber entre dos países, ¿verdad? En términos de
cuáles son los objetivos estratégicos de cada uno y cuál es la política sobre el militarismo. Esas son cosas que se tienen que discutir, pero Estados Unidos se quiere imponer en todos los ámbitos en términos militares y en cuanto a Puerto Rico, pues ya tú lo estás viendo. Yo estuve la semana pasada en Ponce, en la playa de Ponce, y realmente espeluznante la visión de todos esos barcos moviéndose allí anclados en el puerto de Ponce, por lo que la expresión de militarismo de Donald Trump y la relación con Puerto Rico pues se ha ido incrementando, y eso puede afectar sin duda la situación política y el estatus de Puerto Rico. De hecho, yo creo que la oferta original que hizo el presidente Trump en su primer término de intercambiarnos por Groenlandia tiene que ver con acuerdos que hayan llevado a cabo con Dinamarca anteriormente por las Islas Vírgenes, que originalmente eran danesas. Exactamente, esas islas eran de Dinamarca y hubo fue un intercambio, ¿verdad? Mi recuerdo que lo cambiaron por un territorio que Dinamarca estaba reclamando. Eso fue lo que hicieron. Yo no estoy seguro, pero me imagino que ellos pensaron, bueno, o sea, quizás Dinamarca quiere regresar al Caribe y le podemos dar a Puerto Rico, que es como las Islas Vírgenes agrandado. Sí, ahora te entiendo, ahora sí, no. En la mentalidad de Trump te estoy cambiando un motel por un gran hotel. Sí, no, sin duda que eso puede estar dentro. Recuerda que Trump es transaccional y él puede estar pensando de esa manera. Pero la respuesta de los daneses tienen tremendo problema, porque obviamente sería ceder un territorio estratégico de Europa. Recuerden que los daneses son miembros de la Unión Europea, que tiene pues recursos naturales que pueden ser fundamentales para Europa, que está siempre asediada por las crisis energéticas porque no tiene recursos energéticos propios. Groenlandia es un país inhóspito. Explotar los recursos naturales de Groenlandia en este momento es una empresa muy costosa, pero los estrategas de MAGA y de Trump están apostando, fíjate qué clase de ironía, están apostando al calentamiento global, que eventualmente, ¿verdad? No ahora ni mañana, pero en un tiempo va a hacer que las temperaturas en Groenlandia disminuyan, ¿verdad? Los extremos fríos pues sean más llevaderos. Están apostando al deshielo, están apostando al retroceso de las nieves de Groenlandia para poder entonces explotar esos recursos. O sea, la crisis planetaria del calentamiento global que el capitalismo, particularmente de Estados Unidos, está ocasionando, ellos lo ven como la oportunidad para que Groenlandia eventualmente sea un lugar donde se puedan explotar los recursos naturales económicamente y a mayor capacidad posible. A ese nivel de avaricia, donde no les importa el futuro del planeta, donde no les importa que esa reducción, ¿verdad?, de el casquete polar y el retiro de las nieves de Groenlandia crearía que se eleven los océanos y que entonces lugares como la Florida se cubran de agua. Aquí en Puerto Rico pues el aeropuerto se perdería, en muchas otras regiones se perderían. O sea, la avaricia de este capital, motivado por este extremismo MAGA, están dispuestos a intercambiar el bienestar del planeta por explotar unos recursos naturales. A ese nivel llega esto. La apuesta es un desastre natural para sacarle billete. Exacto. Y lo ven como una oportunidad. Y a mí no me importa, ¿verdad?, que muchas islas del planeta van a quedar cubiertas por el océano, de que grandes partes del territorio van a ser amenazadas por este levantamiento, ¿verdad?, del mar, por el deshielo que se va a ocasionar tanto en Antártida como en el Círculo Ártico. Pues esas tragedias a ellos no les importan. El año promete. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Estamos a la orden, Alfonso, que pase buen día. Bonito día. Y vamos a ver, porque este ataque de Estados Unidos contra no tan solo la OTAN, sino contra la Unión Europea,
tiene implicaciones que van mucho más allá que la alianza militar. El uso del dólar, Europa es uno de los grandes mercados del mundo. O sea, esto no es pelea de guineo. Sin duda, tiene muchas consecuencias y va a afectar de manera definitiva el orden económico global con unas consecuencias insospechadas. Así es. Muchísimas gracias. Bonito día. Bonito día. Hasta luego.